Extendemos un fraterno saludo a nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan en este su espacio de Conectados con el Cielo, un espacio que ha sido preparado para poder comentar el texto bíblico de la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado ya al estudio número 3. Qué lección más interesante la que hemos estudiado esta semana. Qué lección más puntual, pero sobre todo una lección muy reveladora, donde cada uno de ustedes podrá ser testigo, y disculpen que sea sincero en decirlo, siempre me he destacado por eso. Cada uno de ustedes, por su propia cuenta, podrán darse cuenta poco a poco quiénes son realmente los enemigos de este mensaje. No solamente son los que conocemos externamente, hay enemigos internos de este precioso mensaje de los tres ángeles. Y esta semana, si usted no lo ha descubierto, pues yo le voy a ayudar a que lo descubra. Es importante conocerlo para hacer una reingeniería que nos permita retomar el rumbo de la misión que se nos ha trazado, del cometido que se nos ha confiado: la predicación de la verdad a un mundo que está próximo a perecer. Una palabra de oración antes de profundizar en este precioso tema de el mensaje del primer ángel. Señor que estás en los cielos, nuevamente suplicamos tu bendición ahora que vamos a abrir tu palabra. Qué tremendo el mensaje del primer ángel. Su introducción, el primer paso en este mensaje, lo dice todo y descubre, revela una enorme cantidad de cosas. Señor, que hayamos podido sacar la mejor lección de ello. Y ahora que vamos a comentar los tramos más interesantes, suplicamos que tu Espíritu Santo sea el encargado de instruirnos en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lección número 3, titulada El Evangelio Eterno. No vamos a hablar de Hugo Gambetta. Hugo Gambetta ha tomado prestado este tema, este título, que originalmente pues le pertenece a la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca del mensaje del primer ángel, el Evangelio Eterno. Y el texto clave se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6, que nos dice: entonces vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para ser predicado a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El autor de la lección nos comienza hablando acerca del significado importantísimo que Deuteronomio 6:4 tenía en la vida de los judíos. Deuteronomio 6:4 contiene el canto de la Shema, el cual era la insignia de identidad del pueblo judío, adorador del único Dios frente a la influencia politeísta de las naciones paganas que les rodeaban. Ahora, de acuerdo al análisis del pastor Mark Finley, el autor de la lección, la Shema significó 3 grandes cosas para el pueblo judío. La primera era la declaración de fe explícita, identificable
poderosa del pueblo judío. En segundo lugar, recordaba a los judíos la visión espiritual que los unía como pueblo. Y en tercer lugar, la Shema fortaleció la determinación de los judíos de mantener su identidad peculiar como adoradores del único Dios verdadero. Y aplicando todo esto a nosotros, el autor nos dice lo siguiente: para los adventistas del séptimo día, el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 es nuestra Shema. Shema, como su término lo encierra, significa escucha. Ahora, Mark Finley nos está diciendo que para nosotros los adventistas del séptimo día, el mensaje de los tres ángeles es nuestra Shema. O sea, es nuestra declaración de fe explícita, no está oculta, se ve a simple vista, identificable y poderosa para todo adventista del séptimo día. El mensaje de los tres ángeles nos recuerda a nosotros como adventistas del séptimo día nuestra visión espiritual que nos une como pueblo. Y en tercer lugar, el mensaje de los tres ángeles debe fortalecer y mantener nuestra identidad peculiar como adoradores del único Dios del sábado, del único Dios de los 10 mandamientos. Entonces, en resumen, el autor nos dice lo siguiente: el mensaje de los tres ángeles es nuestra identidad profética única. No hay otra identidad, no la hay. Y esta se encuentra en Apocalipsis 14 del 6 al 12. Y en segundo lugar, precisamente en esa cita, Apocalipsis 14, 6 al 12, hallamos nuestra pasión por proclamar el Evangelio al mundo. Ahora, quiero hacerte dos preguntas. Y sinceramente, las disculpas del caso, o si gustan, perdónenme si voy a ser demasiado sincero, pero lamentablemente hoy en día da coraje ver una enorme de situaciones dentro de la iglesia que se alejan del mensaje de los tres ángeles. Quiero comenzar preguntándote: ¿el mensaje de los tres ángeles se predica en tu país? Interesante, te decía al inicio de esta lección, y más que todo esta introducción, cómo el pastor Mark Finley hace esa comparación. Si la Shema es tan relevante e importante para Israel, de igual manera, el mensaje de los tres ángeles tiene una tremenda relevancia e importancia para todos los que somos adventistas del séptimo día. En ese mensaje se encuentra nuestra identidad. Ahora, la otra pregunta que quiero hacerte: ¿puedes notar el doble discurso dentro de nuestra iglesia que revela una batalla interna y maliciosa? ¿Una batalla interna y maliciosa en qué? ¿Y sobre qué? Precisamente sobre eso. ¿Cuál es el mensaje que se debe estar predicando en este momento? Y da tristeza y coraje al mismo tiempo ver a personas como el señor Arnaldo Cruz mostrando su rechazo en señalar quién es el papado y cuál es su obra para el futuro y para el destino del pueblo de Dios. ¡Qué triste! Da tristeza ver cómo personajes como don Vladimir Polanco, ¿no?,
que hace unos meses se le descubrió un video donde sale bailando. Hasta el momento nadie ha dicho nada, nadie se ha pronunciado, y precisamente los que tienen el poder de legislar se aprovechan de esa actitud de la iglesia, de no decir nada, de no puntualizar nada, para tomarlo todo como un olvido. Ahora aparece en un video dando las razones tergiversadas y alocadas de por qué razón el conflicto de los siglos ha sido cercenado en algunos países del mundo. Y da una razón que para este servidor no es convincente, y se está tergiversando de mala forma lo que realmente la sierva de Dios quiso decir. Pero ese no es el tema. Yo solamente quiero dar respuesta con esto a lo que te pregunté. ¿Notas tú el doble discurso dentro de nuestra iglesia? Muchos que dicen ser ministros del evangelio y no están predicando el mensaje de los tres ángeles. Están hablando de otra cosa. Y solo basta ver las carteleras de las campañas que realizan, donde aparecen temáticas que están muy fuera de este mensaje que, como el pastor Mark Finley lo presenta, es nuestra identidad. Y tal como te lo planteaba en la lección anterior, así como a muchos campos de nuestra iglesia les ha importado poco la votación y la decisión al mismo tiempo de la Conferencia General de no permitir la ordenación de ancianas y pastoras. De igual manera, esta forma magistral y categórica con la que el pastor Mark Finley compara nuestro mensaje de los tres ángeles para los adventistas como una identidad fuerte, comparándola con lo que significaba la Shema para el pueblo de Israel, de seguro, en muchos campos de nuestra iglesia, esta lección de escuela sabática no tendrá ningún tipo de impacto en la vida de aquellos que dicen ser adventistas, pero que lamentablemente, como siempre lo he pensado, son simple y sencillamente egipcios que van en rumbo a esa tierra donde fluye leche y miel. Tremendo conflicto. La sierva del Señor nos dice en Alza tus ojos, en la página 275. Esto se va a poner bueno. Oye esto. El mensaje de los tres ángeles, dice ella, es un mensaje de prueba. ¿Y cómo que no lo es? En este momento, por eso te decía, hoy, en estos tiempos y con esta preciosa lección, ahora tú puedes darte cuenta realmente quiénes son los enemigos del evangelio. ¿Quiénes son realmente los disidentes que están infiltrados dentro de nuestra iglesia, prohibiendo que este mensaje sea predicado? Prohibiéndolo de diferentes maneras, inventándose cualquier excusa para que se pierda la identidad del pueblo de Dios. Ya perdimos nuestro logotipo. Ya lo perdimos. Antes la gente, con ver nuestro logotipo, preguntaba: ¿y esos tres ángeles qué son? Algunos me han dicho: mire, ¿y esa candela que es el logotipo de su iglesia qué es? Pero nadie me ha dicho: mire, ¿y esos tres ángeles que están ahí? No. Muchos me dicen: o es una candela o es una llama. Otros hasta ven un número 6. El diablo se ha interesado en borrar nuestra identidad como pueblo. No existe otro mensaje que sea identidad para el pueblo adventista como el mensaje de los tres ángeles. Y ella dice: el mensaje de los tres ángeles es un mensaje de prueba. Admitido en corazones honestos. Mira lo que va a ocurrir si este mensaje cae en corazones honestos. Admitido en corazones honestos.
resultará ser un antídoto para todos los pecados y pesares del mundo. ¡Qué tremendo! Ahora puedo ver cómo mucha gente que dice ser adventista y que se opone a este mensaje de identidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se oponen a él. Precisamente porque este mensaje es un antídoto para todos los pecados y pesares del mundo. Sí, pero como hay muchos que no quieren soltar sus pecados, hay muchos que quieren estar dentro de la iglesia y que les estén sobando su pecado. Y dan indulgencia, no dan diezmos y ofrendas, dan indulgencia porque se les siga sobando ese pecado. Parece ser que eso significa no tener un corazón honesto. Porque de acuerdo a lo que ella dice, este mensaje admitido en corazones honestos resultará ser un antídoto para todos los pecados y los pesares del mundo. Por eso es que hay mucho pastor diciendo de que esa generación sin pecado antes de que Cristo venga no existe. Es precisamente y exactamente la gente que está en contra de este mensaje de los tres ángeles. Tremendo, por eso ella escribió que es un mensaje de prueba. Es un mensaje que va a revelar si eres o no eres adventista del séptimo día. Así de sencillo. Ninguna condición de clima, de pobreza, de ignorancia o de prejuicio puede impedir su eficacia o disminuir su adaptabilidad a las necesidades de la humanidad. En otras palabras, nada ni nadie puede oponerse a este mensaje. Debe ser predicado, te guste o no te guste, estés de acuerdo con él o no estés de acuerdo con él. Hoy esta lección te ha ratificado que este mensaje de los tres ángeles es nuestro distintivo. Nos quiten el logotipo o lo vuelvan a poner, es nuestro mensaje distintivo. Así como Moroni lo es para los mormones, el mensaje de los tres ángeles es la identidad principal de la iglesia adventista del séptimo día. ¡Qué maravilloso! Ese es el mensaje que se nos ha dado para predicar, no es otro. Ahí se encuentra nuestra razón de ser. Bueno, ya te lo leí. Ahí está. No tenemos por qué estar imitando el discurso del mundo evangélico. No tenemos por qué. Hacerlo significa no tener corazón honesto. Hacerlo significa haber vendido la verdad. Hacerlo significa ser un infiltrado. Le duela a quien le duela y lo tome como lo quiera tomar, pero yo no lo veo de otra manera. Un libro lleno de esperanza, dice el tema de la lección del día domingo, y nos lleva a Apocalipsis, el capítulo 1, del 1 al 3. Y antes de iniciar, una de las razones ilógicas que yo escucho en labios de aquellos que están en contra de la predicación de este mensaje, aparentemente dicen que no, pero sus hechos revelan que están en contra de este mensaje. Una de esas razones locas que siempre he escuchado es de que hoy en día hay que predicar sobre la gracia, hay que predicar sobre el amor, no hay que predicar sobre temáticas que le dan miedo a la gente. Bueno, yo hago una pregunta. ¿Quién se encargó de sustraerle o de quitarle la gracia de Dios al libro de Apocalipsis? ¿Quién? Muchos en el mundo evangélico dicen que no lo leen porque le tienen miedo. Otros dicen que no lo leen porque no lo entienden. Y este pueblo
que tiene luz, muchos de sus maestros le están enseñando a decir de que este no es el mensaje que debe predicarse hoy. Debe predicarse un mensaje de amor, debe predicarse un mensaje de paz, no un mensaje que traiga conflicto. Por eso yo pregunto, ¿quién se encargó de sustraerle la gracia de Dios al libro de Apocalipsis? ¿Quién se encargó de sustraerle el mensaje de amor de Dios al libro de Apocalipsis? Es Cristo mismo quien revela a Juan su testimonio. Muchos erróneamente le han llamado el Apocalipsis de San Juan, no, si no es de Juan. El Apocalipsis es el testimonio de Jesucristo dado a Juan. Un testimonio que revela la forma en que Cristo tiene pensado rescatar a sus escogidos, destruir el mal y hacer nuevas todas las cosas. Y quisiera que me permitieran hacer una pequeña comparación. Esto es como que tú por muchos años estés secuestrado en un lugar que no es tu casa, en un país que no es tu nación, pero que a través de una carta, de un documento, te llega el mensaje de un rescate. Y el mensaje dice o habla acerca de algunas señales que tú debes identificar para saber que han venido a rescatarte. En una ciudad extraña, secuestrado por muchos años, que recibas una carta donde dice de que vas a ser rescatado, ¿te da felicidad o te da tristeza? Claro que te da felicidad. Lo primero que piensas es, voy de vuelta a casa. Sí, pero allí en esa nota hay indicaciones precisas sobre el momento que debe salir, hacia dónde debe salir, pero por ahí te dice que al cruzar el puente estará el batallón que está vinculado con el rescate final. Pero mientras se cruza el puente, que es la parte más peligrosa, habrá muchos que perderán la vida. Pero los que logren llegar al otro lado del puente se encontrarán con el batallón que habrá llegado para rescatarlos. Ahora, ya cuando tú encuentras el componente muerte, aunque te causa felicidad, pero te causa miedo. Somos humanos, quiérase o no. Aquí hay símbolos en el Apocalipsis que dan temor, dan miedo. Hay tramos, hay situaciones cuando escuchas que el papado dominará el mundo, que viene una ley dominical y que habrá una persecución para el pueblo de Dios. Da temor. Sí, pero el mensaje principal no es ese. El mensaje principal va más allá. Esas cosas deben acontecer, pero lo más relevante es que Cristo viene por ti a rescatarte para llevarte a casa. Eso es lo que es el Apocalipsis. Debe mencionarnos los tramos difíciles, ¿sí? Tramos que van a ayudarnos para la limpieza de nuestro ser finalmente, para encontrarnos sin pecado con Cristo. Y finalmente, pues, ser rescatados. El autor nos lleva a Apocalipsis 1, del 1 al 3, donde nos recuerda que el libro es la revelación de Jesucristo, una revelación que Dios le ha dado para manifestarla a todos sus siervos en todas las edades sobre lo que ha de acontecer pronto. ¿Y cómo lo ha hecho? Bueno, lo ha declarado por medio de su ángel a Juan. Vean la cadena de mando que hay aquí. Dios, Jesucristo, el ángel, Juan, y Juan se lo comunica a sus siervos. Y este Juan es el que da testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y entonces hay una bendición. Bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan en su corazón las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ¡pum! Ahí es donde a muchos nos duele el estómago.
No podemos oír la frase, el tiempo está cerca, porque nos duele el estómago. ¿Y sabes por qué nos duele el estómago? Porque no estamos preparados para irnos con el Señor. Todavía hay pecados acariciados. Todavía no tenemos el espíritu de un mártir, de tal manera que estemos dispuestos a dar la vida por Cristo, así como Él la dio un día por mí. Nos gustan las cosas sencillas. Nos gusta escuchar de un rescate sin el sonido de ninguna bala, pero esa realidad no es esta que se presenta acá. Si el tiempo está cerca, y aunque las cosas se pongan difíciles, es el momento de nuestra liberación. Y vamos a casa finalmente con Cristo. Así que por eso la sierva del Señor escribió de que debemos tener una fe a prueba de todo. Y una fe como la fe de Job. Escucha esto. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Si en el momento de mi liberación he de perder la vida, bueno, en Él esperaré. Él seguirá siendo mi esperanza. Él tiene el poder para resucitarme. Él tiene el poder para devolverme la vida y darme el privilegio de morar con Él eternamente. ¿Por qué tener miedo? De todos modos, en algún momento vamos a desaparecer. Y si nos toca desaparecer, pues bueno, sujétate de la mejor parte. Está de parte de Cristo. Y entonces tendrás vida eterna. Dice el autor, oye esto, muy interesante, al considerar el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, la mayoría no piensa en la gracia de Dios. Entonces yo te preguntaba, ¿quién le sustrajo la gracia al libro? Cuando contemplan el mensaje de Dios para los últimos días, sus pensamientos a menudo se fijan inmediatamente en las bestias aterradoras, los símbolos místicos y las imágenes extrañas. El libro del Apocalipsis asusta y tranquiliza a muchos por igual, lo que es una pena porque en realidad está saturado de gracia y lleno de esperanza. Es decir, aún en medio del mensaje de bestias aterradoras, las advertencias de persecución y los tiempos difíciles que vendrán, Dios todavía sí nos da razones para regocijarnos en su salvación. Vamos a casa. Ese es el mensaje principal. Todo lo que debe acontecer es parte de la gracia de Dios. Es un libro lleno de amor, lleno de gracia, y eso se concentra en ese mensaje misericordioso. Dice la mensajera del Señor, cuando se despierte un amor verdadero por la Biblia y el estudiante empiece a ver cuán vasto es el campo y cuán precioso su tesoro, deseará echar mano de toda oportunidad que se le presente para familiarizarse con la palabra de Dios. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando se despierte un amor verdadero por la Biblia. Esto está en la Educación, página 191. Y en Testimonio para los Ministros, página 433, ella escribió: la iglesia histórica de la tierra y la iglesia redimida del cielo tienen su centro en la cruz del Calvario. Este es el tema, este es el canto, Cristo, el todo y el todo. En himnos de alabanza que resuenan a través del cielo, entonados por millares y millones de redimidos. Todos unen sus voces en este cántico de Moisés y del Cordero. Es un cántico nuevo, porque nunca antes se ha entonado en el cielo. Y no solamente es un cántico nuevo, es un cántico de victoria, que solamente tendrán el privilegio de entonar aquellos que hayan alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca, de acuerdo a lo especificado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 15 y
el versículo número 2. En el tema del día lunes encontramos ya el título principal que encierra el mensaje de los tres ángeles, y en particular este primer ángel. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Vamos a hablar de ese evangelio eterno. Bien, aquí investigué algunas cosas del comentario bíblico adventista. Este mensaje en el versículo 6 inicia con la expresión vi. Comienza aquí una nueva escena. Lo acontecido en esta visión ocurre cronológicamente antes a lo descrito por Juan en los versículos del 1 al 5. O sea que primero aparecen los eventos de Apocalipsis 14:6 o el mensaje del primer ángel, y después los versículos del 1 al 5 de Apocalipsis 14, lo que trata de decir el comentario bíblico adventista. Cronológicamente, primero aparece esta escena de Apocalipsis 14:6 y luego aparecerían los eventos de los versículos 1 al 5. Apareciendo primero entonces todo el mensaje, todos los tres mensajes. ¿Qué es lo que vio volar Juan? Ve volar por en medio del cielo. El ángel de Apocalipsis 8:13 también aparece volando por en medio del cielo y diciendo a gran voz en su mensaje. Esa expresión gran voz significa que es audible por todos y que va impelido por el poder del Espíritu Santo. Expresión que solamente lleva el mensaje del primer ángel y del tercer ángel. ¿Por qué no el mensaje del segundo ángel? Porque el mensaje del segundo ángel se repite en Apocalipsis 18 y allí sí aparece la expresión a gran voz. Pero eso será un estudio futuro. Lo importante en este momento es que al igual que este primer ángel de Apocalipsis 14, el ángel de Apocalipsis 8:13 también aparece volando en medio del cielo y dando su mensaje a gran voz. La extensión del vuelo indica los alcances mundiales de la obra y los alcances mundiales del mensaje que este ángel transporta. Su obra crece y se desarrolla hasta que es vista y oída por toda la humanidad. Entonces ve volar otro ángel por en medio del cielo. La expresión otro en griego es alos, que significa otro de la misma clase. En Apocalipsis 11:15 vemos al séptimo ángel de los que tienen las 7 trompetas. Luego aparecen las escenas de Apocalipsis 14:6. Ya a Juan se le presentan otros acontecimientos vinculados con una nueva serie de 3 ángeles. En esta nueva serie, la función y la naturaleza de estos ángeles no es celestial, sino terrena, razón por la cual muchos teólogos omiten, o muchos traductores de la Escritura omiten este término otro. Porque, por ejemplo, los ángeles, lo que quiero decir, o lo que quiere decir el comentario bíblico, es que, por ejemplo, los ángeles que tienen las 7 trompetas, ¿sí? Esos pues son ángeles. Pero estos 3 ángeles, como lo estudiamos en la lección anterior, estos 3 ángeles son simbólicos. No representan ángeles, representan al pueblo de Dios que predica el mensaje a todo el mundo. Claro, en esta obra hay ángeles literales que acompañan al pueblo de Dios, pero los encargados de predicar somos nosotros, porque a ellos les encantaría predicar estas buenas nuevas de salvación, pero no pueden. ¿Por qué? Porque ellos nunca han pecado. Y nosotros somos una raza rescatada. Por eso Dios nos ha dado el privilegio de ser sus representantes a través de la predicación de este mensaje. A eso se refiere entonces también la expresión de la palabra ángel, que significa mensajero. ¿Y qué es lo que llevaba ese primer ángel? Bueno, llevaba el evangelio eterno. La palabra evangelio en griego es evangelion,
que significa buena noticia, esta buena noticia se refería a la llegada del Mesías a la tierra, así como lo predijeron los profetas. Después el testimonio fue aplicado al relato de la vida de Jesús y posteriormente a los diversos documentos o evangelios en donde se preserva este registro. Así que hemos visto ya cada parte, cada trozo de esa expresión encerrada en el versículo 6, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio. Ya vimos a qué se le llama evangelio, ¿no? Ahora, ¿por qué eterno? Eterno, el término griego es aignios. El evangelio eterno solo se usa aquí en relación con el evangelio de la gracia de Dios, pues no hay sino un solo evangelio para salvar a la humanidad, el cual continuará hasta que haya gente que salvar. Nunca habrá otro evangelio igual. Ahora, ¿por qué eterno? Bueno, Jeremías 31:3 habla acerca del amor eterno de Dios. Hebreos 5:9 habla de la salvación eterna de Dios. Hebreos 9:12 habla de la redención eterna de Dios. Hebreos 9:15 habla de la herencia eterna. Juan 3:14 al 16 habla de la vida eterna. Daniel 7:27 hablan del reino eterno de Dios. Marcos 3:29 habla del juicio eterno de Dios. Y Judas 7 y Mateo 25:46 habla del castigo eterno. Este evangelio eterno habla de cosas eternas. Te las acabo de mencionar. Todo esto, el amor eterno de Dios, la salvación eterna, la redención eterna, la herencia eterna, la vida eterna, el reino eterno, el juicio eterno y el castigo eterno, todo esto es posible por la gracia de Dios. Y bueno, muchos solamente esperan cosas buenas, pero además de hablar de salvación, del reino, de redención, pues te he hablado de un juicio eterno. A nadie le gusta que le hablen de juicio ni de participar en un juicio. Pero recordemos que este era también el mensaje de Jesucristo, o la misión de Jesucristo en esta tierra, revelada en Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y a proclamar el día de la venganza del Dios vivo. Así que este mensaje no solamente trae cosas halagadoras, también se habla de un día de juicio, un día de la venganza de Dios, que son parte de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Él estipuló un tiempo para que el hombre se salvara, se arrepintiera y se salvara, ¿sí? Entonces, aún el castigo, aún ese juicio es parte de la gracia divina. Maravilloso tema, maravilloso mensaje este. Ese evangelio eterno va a ser predicado, debe ser predicado. El término griego es evangelis, que significa proclamar buenas nuevas. Evangelio es buena noticia. Predicarlo significa proclamar buenas nuevas. Es un verbo afín de evangelio. ¿A dónde va a predicarse este evangelio? Debe predicarse a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y de acuerdo a Apocalipsis 13:7, esto te lo mencioné la semana pasada, ese mismo territorio a donde el Señor te envía a predicar el mensaje del Evangelio eterno es el territorio que en este momento está siendo ocupado por el dominio de Satanás a través del papado. Increíble. De eso vamos a hacer una reseña más adelante.
La mensajera del Señor en el libro La maravillosa gracia de Dios, en la página 129, ella escribió: el propósito y el plan de la gracia existieron desde toda la eternidad. De acuerdo con el determinado consejo de Dios, el hombre debía ser creado, dotado con la facultad de cumplir la voluntad divina. Pero el extravío del hombre, con todas sus consecuencias, no estuvo oculto de la vista del Omnipotente. No obstante lo cual, tal circunstancia no lo detuvo en la realización de su propósito eterno, porque el Señor quería fundar su trono en justicia. Dios conoce el fin desde el principio. Por lo tanto, la redención no fue una improvisación ulterior, sino un propósito eterno que habría de cumplirse para bendición no solo del átomo que es este mundo, sino en beneficio de todos los mundos que Dios ha creado. Así que Dios no esperó a que el hombre pecara para crear un plan B para rescatarlo. No, ese plan ya estaba diseñado por si el hombre caía. Así que la misma palabra de Dios en 1 Pedro se nos menciona, el capítulo 1, versículo 18, de que Cristo fue un cordero apartado desde antes de la fundación del mundo. Temática que tocaremos posteriormente. Y es precisamente acá, en la parte del día martes, titulada Una historia de gracia, es donde vamos a tocar ese maravilloso texto de Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Pero antes el autor trata de hacer una inferencia con Apocalipsis 13:8, refiriéndose al papado, a la primera bestia de Apocalipsis 13, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. ¿Quién es ese Cordero? Cristo. Fue inmolado desde el principio del mundo. Y Primera de Pedro 1 del 18 al 20 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué se nos enseña aquí con respecto al plan de salvación?, pregunta el autor al analizar estas dos citas, Apocalipsis 13:8 y Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Bueno, yo personalmente encuentro 5 cosas al traslapar las dos. En primer lugar, Cristo es un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo dice la palabra de Dios. Lo acabamos de leer en Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Ahora, acá este término nos revela que Cristo es sin mancha, un cordero sin mancha. ¿Qué significa eso? Sin pecado. Entonces, cuando ese mismo término, sin mancha, se aplica al hombre en otros pasajes de la Biblia, es porque Dios exige que nosotros estemos también sin pecado delante de su presencia. Así que, nuevamente, lamento desilusionar a aquellos que piensan que nunca vamos a dejar de pecar en esta tierra. Eso no es bíblico y eso sí no lo apoya la Iglesia Adventista, recordando lo que tergiversadamente dijo en cierta ocasión el señor Rubén Bullón. Ahora bien, en primer lugar, entonces, Cristo Jesús es un cordero sin mancha y sin contaminación. Número 2. Cristo fue destinado a dar su vida por el hombre desde antes de la creación del mundo. O sea que desde antes de que este mundo fuese creado, ya se había decidido que Cristo sería inmolado. Número 3. La sangre preciosa de Jesús nos rescata de nuestra vana forma de vivir. Número 4. Los que decidan ser parte de Él
los que decidan obedecerle a Él, sus nombres son anotados en el libro de la vida del Cordero. Y número 5, los que decidan no ser parte de Él, no estarán inscritos en el libro de la vida y del Cordero. Bueno, así de fácil se maneja esta situación. ¿Qué dice la sierva del Señor con respecto a esto? Y ella menciona en el deseo de todas las gentes, la página 13, lo siguiente. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan formulado después de la caída de Adán. No fue formulado así. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. ¿Y cómo se le llama a ese misterio? El misterio de la piedad, que se contrapone al misterio de la iniquidad, descrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y que está vinculado con Apocalipsis 13:8 al hablar de ese poder, el papado, a quien la tierra adorará, y quienes lo adoren, sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea que no son parte del Cordero. Han rechazado al Cordero por exaltar al hombre. Han rechazado al Creador por exaltar a la criatura. Entonces ella dice que fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Ahora, puede ser que tú te estés preguntando, el mensaje de los 3 ángeles es una historia de gracia. ¿Cómo así?, te preguntarás tú. Y puede ser que te estés haciendo estas 3 preguntas. ¿Qué tiene que ver el temor a Dios, el juicio de Dios y la adoración a Dios con el tema de la gracia, que prácticamente es el mensaje del primer ángel? Segunda pregunta. ¿Qué tiene que ver la caída de Babilonia con el tema de la gracia? Haciendo alusión al mensaje del segundo ángel. Y número 3, otra preguntita. ¿Qué tiene que ver la adoración a la bestia, a la imagen y a la imposición de la marca de la bestia con el tema de la gracia, que es el centro del mensaje del tercer ángel? Pues bueno, voy a tratar de responderte. En primer lugar, relacionando el mensaje del primer ángel con la gracia, escribí algo acá. El que teme y adora a Dios, demostrándole por medio de la obediencia a la ley, no debe tener temor del juicio de Dios. ¿Por qué? Ya que Cristo es abogado y juez en ese juicio. Todo aquel que teme y adora a Dios, un día decidió aceptar la sangre del Cordero para ser librado de la mancha de pecado. ¿Qué tuvo que hacer el pecador? Decidir aceptar la sangre del Cordero. ¿Qué tiene que ver el mensaje del segundo ángel con la gracia? La caída de Babilonia demuestra que la religión orgullosa y egoísta que la humanidad se plantea es un rechazo al gobierno de Dios, es un rechazo a su santa ley, un rechazo a encontrar en Cristo los méritos de la solución al tema del pecado. Pertenecer a Babilonia es pertenecer a una religión que confía en sus propios méritos para librarse del pecado. ¿Cómo lo hace? Mezclando el pecado con la gracia, buscando agradar a Satanás y al yo. En otras palabras, es decir, adorar a Dios como yo quiero y no como Él lo pide. Entonces mezcla la gracia barata con el pecado y busca hacer lo que considera que es bueno sin tomar en cuenta lo que Dios pide para su servicio. Y en tercer lugar, ¿qué tiene que ver el mensaje del tercer ángel con la gracia? Adorar a un sistema falso
es haber decidido. Otra vez, en las tres respuestas te he puesto la palabra decidir. Ya vamos a ver por qué. Adorar a un sistema falso, o sea, a la bestia, a la imagen y a la marca, es haber decidido rechazar a Dios. ¿Qué es? Haber decidido rechazar a Dios. El hombre no puede ser mediador entre él mismo y Dios. Solo Cristo tiene las credenciales para interceder por su sangre preciosa entre Dios y la humanidad. Buscar otra opción es rechazar la gracia de Dios. Entonces, ¿no sería posible un mensaje de tres ángeles sin una historia previa de amor manifestada en gracia? Por lo tanto, se exige una decisión por amor en respuesta a esa divina gracia. Nunca olvides que amar sigue siendo una decisión. Ahora veamos cómo nos lo plantea la mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 121 y 122. El mensaje proclamado por el ángel que volaba por en medio del cielo es el Evangelio eterno, el mismo Evangelio que fue declarado en el Edén. Cuando Dios le dijo a la serpiente, vean, es el mismo mensaje, no hay otro. Por eso ella misma decía que no hay otro. Cuando Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Esta constituye la primera promesa de un Salvador que saldría al campo de batalla para desafiar el poder de Satanás y prevalecer sobre él. Lo que vemos en el libro de Apocalipsis son los anales de ese conflicto, la finalización de ese conflicto. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley. Porque su ley es una copia. Oye esto, hermano. Su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. El ángel que proclama el Evangelio eterno proclama también la ley de Dios. Porque el Evangelio de salvación induce a los hombres a obedecer la ley mediante la cual sus caracteres son formados a la semejanza divina. Cuando el mensaje del primer ángel me menciona, que este es el tema de la lección de la otra semana, temed a Dios. La mayoría de textos que he revisado en la Biblia, cuando se habla de temer a Dios, está vinculado con la obediencia a sus mandamientos. Y en Exaltada Jesús, la página 223, ella escribió: amar a Dios de todo corazón y ser participante de la humillación y los sufrimientos de Cristo significa más de lo que muchos comprenden. La expiación de Cristo es la gran verdad central alrededor de la cual se agrupan todas las demás verdades pertinentes a la gran obra de la redención. La mente del hombre debe fundirse en la mente de Cristo. Esta unión santifica el entendimiento e imparte claridad y fuerza a los pensamientos. ¡Qué tremendo! Mi mente debe unirse a la mente de Cristo. Eso quiere decir que mis pensamientos deben ser sus pensamientos. Mi sentir debe ser su sentir. Tremendo eso. Qué maravilloso. Qué bonito. Bueno, día miércoles. Id por todo el mundo. Apocalipsis 14:6 es comparado por el autor con la comisión evangélica establecida por el mismo Cristo en Mateo 28, versículos 19 y 20. Id y predicad el evangelio a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde hay que llevar ese mensaje? A todos lados. Este mensaje debe ir a todo el mundo.
Esta obra es colosal, rebasa nuestra imaginación, nuestra capacidad y nuestro esfuerzo, pero estimula el servicio, nuestro cambio de intereses y exige nuestra más elevada preparación. ¿Pero por qué exige nuestra más elevada preparación? Bueno, Apocalipsis 13:7 nos dice que a la bestia, o sea, al papado, se le dio potestad para dominar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que es el terreno encantado que Satanás domina por medio del papado. Se promueve la falsa adoración, rituales, ceremonias, una gracia barata, una salvación obtenida con sacrificios e indulgencias, la exaltación de la criatura y no del Creador. Es el terreno de los intelectuales, de los que tienen su propia concepción del mundo y de los fenómenos. Los placeres y deleites son la telaraña que con sutileza envuelve y engaña a muchos. La adoración a la carne es su bandera. Por eso se exige nuestra más elevada preparación y portar toda la armadura de Dios. No hacerlo provocaría el fracaso del mensaje y la pérdida de tu vida al caer en la atmósfera envolvente de la oscuridad del pecado. Y con respecto a esto, escucha lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 95 y 96. Todos los que reciben el mensaje del Evangelio en su corazón, escucha esto te lo voy a dedicar a ti, que solamente te gusta pasar encerrado en la iglesia y no piensas en predicar el Evangelio a quien no lo conoce. Todos los que reciben el mensaje del Evangelio en su corazón anhelarán proclamarlo. Bueno, entonces si no tienes ganas de proclamar este Evangelio y divagarte en otras cosas dentro de la iglesia, es porque tú no has recibido el mensaje del Evangelio en tu corazón. Yo no sé qué homilética quieres, qué hermenéutica, quieres aplicarle, pero esto es lo que yo puedo inferir. El amor de Cristo ha de expresarse. Aquellos que se han vestido de Cristo relatarán su experiencia, reproduciendo paso a paso la dirección del Espíritu Santo, su hambre y sed por el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado. El resultado de escudriñar las Escrituras, sus oraciones, la agonía de su alma y las palabras de Cristo a ellos dirigidas. Tus pecados te son perdonados. No es natural que alguien mantenga secretas estas cosas. Si no has entendido hasta hoy, si tú te sientes agradecido con un médico que te operó y te quitó el cáncer y tú quedaste nítido, tú no te puedes quedar callado. Tú vas a recomendar a ese médico con cualquier persona que te encuentres con cáncer. De eso está hablando ella. No es natural que alguien mantenga secretas estas cosas. Y aquellos que están llenos del amor de Cristo no lo harán. Los que tienen amor de Cristo, el amor de Cristo, no solamente han recibido el Evangelio en su corazón, sino que tienen el amor de Cristo. Su deseo de que otros reciban las mismas bendiciones estará en proporción con el grado en que el Señor los haya hecho depositarios de la verdad sagrada. Y a medida que hagan conocer los ricos tesoros de la gracia de Dios, les será impartida cada vez más la gracia de Cristo. Qué precioso, maravilloso. Así que llegamos a la última parte del día jueves. Y bueno, aquí yo quiero pedirles disculpas. Quizás si me paso de sincero. Amo este Evangelio. Amo este mensaje. Amo esta iglesia.
Y yo principalmente no puedo tolerar el que se tenga otro discurso, en que lo que se hace, los enfoques que veo hoy, no se alinean a lo que aprendimos de nuestros pioneros y de esos grandes hombres de Dios que terminaron de afirmar el evangelio adventista, el mensaje adventista. Hoy lo que podemos ver es un degeneramiento del adventismo antiguo. Y esa siempre ha sido mi puntualización. Jamás he dicho salgámonos de la iglesia. Nunca he dicho eso, salgámonos de la iglesia. Nunca, ni lo diré. Siempre mi mensaje ha sido volvamos al adventismo antiguo. Si por eso algunos me quieren tildar de disidente, pues a la orden, aquí estoy. Pero el evangelio que yo aprendí de mi abuela se está perdiendo. Así que discúlpenme si soy extremadamente sincero hoy, pero yo no puedo callar más. Me harté de callar más. Y hoy es el tiempo en que debes demostrar de qué lado estás. ¿Del lado mío? No. O estás del lado de este mensaje o no estás del lado de nada. Así puntual. O frío o caliente. Medio no hay. Un movimiento misionero. Y el autor menciona Acuña, Hechos 1:8, comparándolo con Apocalipsis 14:6, que es el texto base de toda la semana. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Mateo 24:14 dice que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muy bien. El autor en la lección menciona que de 235 países en el mundo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene participación o presencia en 210 países. Ahora, yo quiero iniciar esta última parte del jueves, quizá con una pregunta polémica, pero es la realidad. ¿Por qué el mensaje de los tres ángeles ha dejado de ser la motivación para las misiones hoy en nuestros días? Yo te pregunto a ti, ¿se está predicando el mensaje de los tres ángeles en tu país? En el mío no. En el mío no. Somos pocos los que predicamos sobre el mensaje de los tres ángeles. Y te repito, puedes ver la cartelera de temas que tu pastor va a predicar en la campaña. De campañas de un mes hemos pasado a campañas bazooka de una semana. Y he escuchado, o bueno, he sido partícipe de campañas de 3 días. No las he tenido yo, no. He sido partícipe, he estado ahí, campañas de 3 días. Yo a eso no le llamaría campaña. Yo no le llamaría campaña. Quiero que analicemos lo que dice el autor. Porque, o sea, yo te dije al principio que esta semana tú tuviste que haberte dado cuenta quiénes son los enemigos de este mensaje. Y te lo digo con propiedad. ¿Por qué? Porque los que siempre hemos predicado este mensaje parece ser que nunca hemos estado equivocados. Y no solamente traigo como referencia la palabra de Dios y los testimonios, sino también esta lección escrita por un erudito adventista. Y oye lo que dijo en la parte del jueves.
mediante un estudio perceptivo y profundo de la Biblia. Un estudio perceptivo y profundo de la Biblia. Los primeros adventistas tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de estos tres mensajes. Hoy la teología sistemática, la hermenéutica moderna y esas nuevas cosillas que los ministros del Evangelio están aprendiendo en sus seminarios indica otra cosa. Con sus temáticas y su forma de tratar algunos temas que la iglesia por años ha tenido su forma de pensar y ellos la están tergiversando, puedo darme cuenta que están haciéndonos creer que los pioneros y un par de generaciones adelante de los pioneros estuvieron equivocados en su forma de pensar. Fueron muy legalistas. Y te menciono el caso de Vladimir Polanco. Y ustedes tuvieron que haber visto el video donde él explica por qué a algunos conflictos de los siglos se les ha sacado el contenido. Dios le dio un mensaje a Juan a través del Apocalipsis. Y ese mensaje ha sido presentado entero y completo. Dios le dio un mensaje a la sierva del Señor. Y si ella escribió sobre el papado, es porque el mundo tenía que darse cuenta. Pero hoy le están metiendo micos y pericos para justificar la razón por qué hay conflictos de los siglos que se le han cortado algunas partes. Están tratando de justificar el negocio. Muy bien. Mark Finley dice que mediante un estudio perceptivo y profundo de la palabra de Dios, de la Biblia, los primeros adventistas tuvieron una comprensión cada vez mayor de la importancia de estos tres mensajes. Quiere decir que para nuestros días deberíamos tener una comprensión mucho mayor todavía, pero es lo que menos veo. Hay una incomprensión. Sintieron que Dios tenía un mensaje hecho a medida para esta generación. Un mensaje urgente para el tiempo del fin que debe proclamarse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a fin de preparar a un mundo para el regreso de Cristo. El mensaje de los tres ángeles ha sido la motivación para las misiones adventistas desde sus comienzos. Por eso pregunté yo, ¿por qué el mensaje de los tres ángeles ha dejado de ser la motivación para las misiones hoy en día? Para muchos es ridículo que se le enseñe a la gente que ya no coma lácteos, que ya no coma carne. ¿Y por qué es ridículo para muchos? Porque esa gente todavía está comiendo carne y todavía está comiendo lácteos y todavía está comiendo basura. Eso es lógico. Quienes apoyan el homosexualismo es porque tienen alguna vinculación o son. Quienes apoyan las drogas y la legalización de las drogas es porque en algún momento fueron drogadictos o son. Quien se siente mal y comienza a tergiversar ideas y conceptos científicos sobre la carne, las bebidas gaseosas, los lácteos, la comida chatarra y trata de justificar su uso es porque no quiere dejarlos. Así de sencillo. Somos lo que comemos, somos lo que leemos, somos lo que oímos. Punto. En 1874 la Asociación General envió al primer misionero a Europa. Elena de White consideraba que John Neville Andrews, era el hombre más capaz de nuestras filas. ¿Podrías decir tú así de tu país? ¿Cuál es el pastor capaz
para predicar el mensaje de los tres ángeles? ¿Cuál? ¿A qué ministro del Evangelio tú tienes la confianza de acercarte y hacerle una pregunta de profecía? Si muchos ni manejan estos acontecimientos. Y aquellos ministros del Evangelio que están sonando la trompeta, que están predicando el Evangelio, se trata de hacerlos ver mal. Por eso yo te hablaba de un doble discurso. ¿Somos o no somos? No hablamos el mismo idioma. John Neville Andrews fue la persona, era el hombre capaz en nuestras filas. Andrews hablaba al menos 7 idiomas. Podía repetir el Nuevo Testamento de memoria y conocía la mayor parte del Antiguo Testamento. Mis respetos. Era un erudito brillante, un escritor prolífico, un predicador poderoso y un teólogo competente. ¿Qué podríamos decir hoy de los teólogos adventistas? ¿Podríamos decir esto? ¿Podríamos decir esto? Y hace poco prediqué esto. ¿Sabes qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y de dónde saqué eso? ¿Sabes que esa es la definición de Dios con respecto a Job? Lee Job 1:8. Allí Dios va a describir a su siervo. Eso es ser cristiano. Ahora, en base a este patrón, a este modelo, ¿qué podríamos decir de nuestros teólogos? ¿Podríamos decir que son como John Neville Andrews? Eruditos brillantes, escritores prolíficos, predicadores poderosos y teólogos competentes. Yo te voy a dar 7 razones y con eso voy a terminar. En base a lo que hemos analizado acá, te voy a dar 7 razones por las que considero que el mensaje de los 3 ángeles ha dejado de ser la motivación de nuestras misiones. No quiero ser negativista. Yo escucho que 300 personas se bautizaron en X campaña. 250 personas en X campaña. ¿Se bautizaron bajo qué mensaje adventista? ¿El antiguo o el moderno? ¿Se les habló del espíritu de profecía? ¿Se les habló de la reforma pro salud? ¿Se les habló del mensaje de los 3 ángeles? ¿O se les contaron historias que cuenta el mundo evangélico? ¿Por qué el mensaje de los 3 ángeles ha dejado de ser la motivación en nuestras misiones? Número 1, el estudio de la Biblia ya no es perceptivo y profundo. Lo estoy sacando de lo que dijo el pastor Mark Finley en la parte del jueves. La Biblia ha dejado de ser, el estudio de la Biblia ha dejado de ser perceptivo y profundo. Número 2, los adventistas modernos ya no tienen una comprensión relevante de esos 3 mensajes. Y como no se predican, las futuras generaciones corren el riesgo de no conocerlo. O sea que se corre el riesgo de que se pierda. Yo no voy a permitir eso. Y yo sé que el pastor Bor tampoco. Y yo sé que Oliver Coronado tampoco. Y yo sé que el pastor Doug Batchelor tampoco. Y muchos grandes que están predicando la palabra, yo sé que no vamos a permitir que, yo no soy grande, estoy hablando de ellos, no vamos a permitir que este mensaje caiga en el olvido por descuido de aquellos que deben levantarlo. Número 3, ya no se cree que son mensajes de Dios para esta generación. Número 4, ya no se cree que es un mensaje urgente para el tiempo del fin que hay que llevarle al mundo. Número 5, ya no son necesarios para preparar al mundo para la venida de Cristo. Número 6, ya no son la motivación para la misión porque otras temáticas han suplantado su lugar. Y el último,
los mejores y los más brillantes teólogos se han ahogado en sus creencias y en su percepción personal sobre el fin de los tiempos. Y finalmente quiero concluir con lo que dice la mensajera del Señor en Consejo para los Maestros, página 200 y 201. Nos ha sido confiada una gran obra, la proclamación del mensaje del tercer ángel a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenemos tan solo pocos misioneros, pocos. Desde nuestra patria y del extranjero nos llegan muchos urgentes pedidos de obreros. Los jóvenes de ambos sexos, los de edad madura y de hecho todos los que pueden dedicarse al servicio del Maestro debieran aplicar su mente hasta el límite en el esfuerzo de prepararse para contestar a estos llamamientos. Por la luz que Dios me ha dado, dice ella, sé que no empleamos las facultades de la mente ni con la mitad de la inteligencia que deberíamos poner en un esfuerzo para prepararnos para ser más útiles. Si consagramos la mente y el cuerpo al servicio de Dios, obedeciendo su ley, Él nos dará fuerza moral santificada para toda empresa. Y el pastor Mark Finley termina diciendo, durante toda nuestra historia, los mejores y los más brillantes han viajado hasta los confines de la tierra con el fin de proclamar el mensaje de Dios para los últimos días. Eran maestros, personal médico, pastores, agricultores, mecánicos, carpinteros, comerciantes de todo tipo. Algunos eran empleados de la iglesia. Bueno, lógico, de eso viven, pues tienen que ir a hacerlo. Pero muchos no, dice él. Eran laicos que creían que Jesús vendría pronto. Le duela a quien le duela, pero ella misma escribió que esta obra sería finalizada por los laicos. Mi llamado es para ti, amigo pastor, administrativo. Valdría la pena retomar el mensaje de los tres ángeles. No perdamos nuestra identidad. Y lo vuelvo a repetir, y así como lo he escrito en las redes. Cualquier alianza que hagamos con el papado, si queremos recortar todas esas citas que ofenden al papado en el conflicto de los siglos, por más alianzas ecuménicas que hagamos con el Vaticano, ellos saben muy bien quiénes somos, cómo pensamos, y mientras nosotros estamos dispuestos a cambiar nuestra percepción con respecto a ellos, ellos no cambian sus pensamientos hacia nosotros. Somos sus enemigos y ellos tienen claro que un día nos van a perseguir. Ahí aparece don Vladimir Polanco justificando por qué algunas ediciones han sido cortadas. Ya comenzó a circular un sacerdote católico que en una misa está hablando en contra del conflicto de los siglos, donde dice que es un libro que ofende la fe católica. ¿Y cómo sabe él eso si se le han cortado algunas partes a algunas ediciones? Nos ocultemos y hagamos la alianza que hagamos. Ellos saben quiénes somos, cómo pensamos. Ellos van a advertir a sus feligreses sobre nuestra influencia y la idea que tienen para nosotros en el futuro. Eso no va a cambiar. ¿Por qué no volver al mensaje de Dios en toda su hermosura? Que vuelva a inspirar nuestras misiones.
¿Qué acaso queremos quedarnos con los 210 países también? ¿No queremos llegar a los 235? Porque tenemos miedo de que venga el fin y mis hijos no se gradúen de Loma Linda, no se gradúen de Montemorelos, no termine de remodelar mi casa. Por favor, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Creo que es tiempo de tomar en serio nuestro cristianismo. Yo creo que es tiempo de tomar conciencia. ¿Qué soy? ¿Soy adventista o no lo soy? Piénsalo, medítalo, examinémonos, probémonos a nosotros mismos y volvamos al adventismo antiguo y revolucionemos la obra de Dios y terminemos de llegar a los 235 y entonces que venga el fin y que venga Cristo. Que el Señor te bendiga. Te espero en la próxima.